este seminario inicial del Grupo de Investigación Ciencia, Razón y Fe, del Grupo CRIF, que va a contar con la presencia del profesor Javier Novo. Algunos hemos estado un poco en vilo esta noche porque parece ser que había una pequeña fuga de cloro que casi impide la presentación que iba a hacer el profesor Novo, pero gracias a Dios todo se ha resuelto. Para los que no conozcáis al profesor Novo, voy a decir... No fue mía, no fue culpa mía, la fuga no fue culpa mía. Yo era... Ya fue un enemigo el que lo hizo, un hombre enemigo. Pues el profesor Novo es doctor en medicina, especialista en bioquímica clínica. Ahora se dedica sobre todo a la genética. Eres subdirector del departamento de genética y enseña genética y bioinformática. Ha participado en diversos proyectos internacionales sobre el genoma humano en la Universidad de Cambridge, también de terapia génica en Londres, aunque no sé en qué universidad, no salía. Bueno. Es una larga historia. Es una larga historia. Ahora se llama Universidad de Londres, pero en aquel momento no. Bueno. Y quizá la línea de investigación es más relacionada con las alteraciones genéticas y su relación con las enfermedades humanas. Bueno, evidentemente no nos detenemos en los artículos y en los libros que ha publicado. Quizá el más conocido es Genética Humana, ¿no? Un texto multimedia, por lo menos es el que aparece en todas las referencias de Internet. Bueno, Javier Novo también es colaborador, es miembro colaborador del CRIF y es un profesor muy conocido por su actividad divulgadora, que me parece la pena resaltar en este ámbito. Yo, sobre todo, recomiendo su blog A Ciencia Cierta, 100 con número, ¿no? Eso hay que decirlo. Hablaré de esto durante la charla bastante. Y también es pues famoso, conocido por sus tweets. Se le puede seguir en Twitter. Bueno, para nosotros es un honor tener al profesor Novo, que nos va a hablar sobre el origen de la vida con esta presentación en Prezi. Y sin más le dejo la palabra. Muchas gracias. Yo me levanto. Muchas gracias, profesor Sánchez Cañizares, que es el culpable de que yo esté aquí hablando hoy de un tema que realmente no es mi tema, pero bueno, resulta que les fui a hablar hace unos meses de esto mismo, de hecho es básicamente la misma presentación, a un grupo de empresarios de Madrid, interesados por cuestiones como esta. Se ve que la crisis pues les ha dado tiempo para... Y entonces el profesor Sánchez Cañizares se enteró y me hizo una oferta que no pude rechazar. Entonces, tampoco sé muy bien, quizás tendría que aclararme antes de qué espera el auditorio de que yo diga, o sea, de qué voy a hablar, porque ayer pues alguien me dijo, pero vas a hablar del origen de la vida, pero es un tema como muy genérico y tal, ¿no? O sea, entonces no sé muy bien qué se espera. Voy a hablar de un tema muy circunscrito en la biología, una cuestión que es cómo comenzó la vida, tal y como la entendemos, la vida, ¿no? Los seres vivos. Entonces, que es un tema muy teórico, de una biología bastante teórica, donde hay mucha conjetura y del que se sabe muy poco. Pero en los últimos años sí que ha habido algunas cosas nuevas que se han visto, que puede ser interesante tratar aquí. Yo quería hacer un poco un repaso de lo conocido, y habrá aquí gente que sepa más que yo de algunas cosas, y quizás traerlos un par de cosas que se han visto en los últimos años que pueden arrojar un poco más de luz sobre un tema que ya de por sí es oscuro. Este es mi libro, del que no voy a hablar aquí. Les hablé a los empresarios a ver si lo compraban, con poco éxito, pero... Entonces, al hablar del origen de la vida, claro, lo primero es preguntarnos qué es la vida, ¿no? Tal y como la definimos. Entonces, claro, este es el primer problema, porque los libros de biología tampoco hay un acuerdo unánime, pero bueno, hay un consenso bastante claro en cuáles son las características que debería tener un ser vivo. Perdón. Todos tenemos más o menos... de modo intuitivo, creo, que reconocemos lo que es un ser vivo y un ser que no está vivo. Ve una piedra y ve una hormiga. Y si coge todos los seres vivos que conoce e intenta extraer de ahí las características comunes, bueno, pues ese es un poco el ejercicio que se hace para intentar definir qué es la vida.
que de por sí no es una cosa fácil, ¿eh? Entonces, quizás de las muchas propiedades que se requieren para decir este es un organismo, un ser vivo, yo me voy a fijar un poco en estas cuatro que son como las más generales, así las más aceptadas. Primero, tiene que ser un organismo independiente, tiene que haber una barrera física que lo separe de su entorno, un individuo, ¿no? Y esto habitualmente se consigue mediante esas barreras físicas, son membranas, etcétera. Bien, es un tema más o menos. Tiene que haber una cierta homeostasis interna que lo diferencia también de ese medio, es decir, probablemente las reacciones químicas que llevan a cabo ese organismo dentro de esa membrana y la concentración de los componentes es distinta a la que hay en el exterior. Hay paso de sustancias, intercambio, cierta actividad metabólica, es decir, reacciones químicas dentro para conseguir energía a través de moléculas, en fin. Y todo eso circunscrito dentro de esa entidad. O sea, una actividad en principio eso, metabólica, reacciones químicas con ciertas finalidades, de sintetizar moléculas a partir de precursores. Claro, todo eso tiene que ser pasado a las siguientes generaciones, vamos a decir así. Los seres vivos todos mueren, es una cosa universal esta, y se reproducen, ¿no? Nacen, se reproducen y mueren, decíamos, pequeñitos, bueno. Entonces, en esa reproducción, es decir, ese ser vivo genera otros seres vivos iguales a él, o parecidos a él, de su misma especie, para entendernos así. Estoy hablando todo en términos muy generales, ¿no? De manera que la descendencia tenga las mismas propiedades que ese ser vivo. Y en ese paso, en esa reproducción, se transmite, por tanto, una información sobre cómo son esas reacciones, cuáles son los componentes, etc. De manera que en sucesivas generaciones esa información se vaya manteniendo. Luego tiene que haber también un sistema de transmisión de información, donde se guarda la información y se puede luego leer y transmitir. Y una característica muy importante es que los seres vivos tienen que ser capaces de evolucionar, es decir, esa transmisión de información no produce clones de sí mismos, sino que produce individuos de su misma especie, pero con variantes, con ligeras variaciones, que es lo que permite que en condiciones ambientales cambiantes esas poblaciones de organismos se puedan adaptar y cambiar un poco, ir variando para adaptarse. Sin esto hay muchos autores que no aceptan que un organismo sea un ser vivo, ¿no? Bueno, entonces aquí podemos pensar cuál es el ser vivo más sencillo que uno conoce. Entonces ya dependiendo de los que están aquí, pues cada uno podrá decir sus respuestas. Siempre hay alguna confusión, por ejemplo los virus, que mucha gente es el organismo que siempre dicen como el ser vivo más sencillo, pues no son considerados seres vivos porque carecen de algunas de estas propiedades, etcétera, ¿no? Pero en principio pensamos todos en una bacteria muy sencilla. De manera que a la hora de plantearnos cómo comenzó la vida sobre la Tierra, la pregunta se puede reformular: ¿cómo era el primer ser vivo que apareció sobre la Tierra? Y entonces esto nos lleva a pensar siempre que ese primer ser vivo tendría que ser algo similar a lo que hoy en día conocemos como una bacteria, pero muy, muy primitiva, ¿no? Una membrana en cuyo interior se llevan a cabo una serie de reacciones químicas, donde hay unas moléculas que son capaces de transmitir esa información, se divide y se genera descendencia que puede ir evolucionando en función de las condiciones ambientales cambiantes. Bueno, de ese primer ser vivo se generaría la maravillosa diversidad biológica que conocemos hoy sobre el planeta. Pero eso ya es otra cuestión que no voy a tratar porque no es la cuestión del origen de la vida, es la cuestión más general de la evolución, y para eso pues también, en fin, les remito a cualquier texto o a la asignatura de evolución que se imparte en la Facultad de Ciencias, pero es otro problema del que no me voy a ocupar. Alguien estaba leyendo, cuando leía cosas para esto, leía una frase de alguien que decía: dale a un biólogo una célula y ya te construirá un elefante, ¿no? Pero el problema es
la primera célula esa, cómo apareció ese primer ser vivo sobre la Tierra. ¿Hasta qué hora tenemos aquí? Bueno, entonces el tema de la... No esperaba que hubiera aquí sonido, pero bueno. El tema de la barrera es muy sencillo. ¿Se puede quitar dónde? Aquí. Básicamente la idea en lo que me quería fijar era en la bicapa lipídica esa que veíamos. Casi todas las membranas que tienen los seres vivos hoy en día son de ese estilo. Es una capa doble de lípidos, de ácidos grasos, unos lípidos que hay ahí. Y algunas tienen en medio como flotando proteínas, otras no, en fin, dependiendo ya de la complejidad de ese ser vivo. De manera que uno de los temas que tendremos que ver es cómo se puede haber formado una cosa similar al origen, en el origen de la vida, ¿no? de la vida sobre la Tierra. Luego, el sistema de información, bueno, pues el sistema de información probablemente es más conocido, es el dogma central de la biología molecular, que es la transmisión de información, el flujo de información desde el ADN al ARN y a las proteínas. Ok. En la molécula de ADN que está dentro del núcleo de las células, en las bacterias no hay núcleo, pero da igual, es una molécula muy parecida, se abre y en la doble hélice, en respuesta a lo que sea, se copia, se abre y hay una de las dos cadenas que sirve como molde, hay una maquinaria proteica, estas son unas proteínas, hay unos motores que van copiando, usando como molde la secuencia de letras que hay aquí de nucleótidos, generan esta otra molécula larga que se llama ARN, que se procesa, sale del núcleo si es que hay núcleo y es el mensajero que lleva el mensaje para fabricar proteínas. Y eso lo lleva a cabo otra maquinaria formada por proteínas y por ARNs también, que son estos ribosomas que van aquí, que van leyendo toda la secuencia, y según la secuencia de letras aquí, fabrican proteínas que llevan una secuencia de aminoácidos concreta, que es lo que le da su función, la insulina o la hemoglobina o la que quieran. Tienen que tener distintos... La secuencia de aminoácidos es distinta y eso es lo que le hace ser esa proteína y no otra. Y eso depende de la secuencia de letras que había aquí, que es lo que se leyó en el ADN. Y así se transmite la información. El ADN es una molécula bastante estable, pasa de las células, de unas células a sus hijas, varía, y entonces hay variantes y eso es lo que genera que a veces las proteínas que se fabrican sean un poco distintas y puede haber cierto grado de evolución. Con lo cual, bueno, tenemos que preguntarnos también cómo surgió este sistema de transmisión de la información, de no haberlo a haberlo. Bueno, y al final tenemos, pues lo que decía antes, esta protocélula, como el ser vivo más sencillo, el organismo más sencillo que podríamos así más o menos imaginar, una bolsa con una membrana de estas de lípidos, que dentro tendría algún tipo de ADN o de ARN, de molécula transmisora de información, donde se llevan a cabo reacciones químicas, y esto funciona de manera autointegrada, llevando a cabo lo que es propio de él. Este es el ser vivo más sencillo que se conoce, al menos así lo considera la mayor parte de la gente, que es una especie de bacteria que se llama micoplasma. Y del que hablaremos luego también un poco. Pero bueno, de lo que hay hoy en día es como lo más sencillo que hay. Quizás, entonces la pregunta es, ¿cómo esto apareció, o algo similar, apareció en un momento dado sobre la Tierra? ¿Cómo se pudo llegar a ensamblar este primer ser vivo que funcionase así de modo autointegrado? Hemos hablado que tendríamos que explicar esto, y quizá lo más complicado que es el ensamblaje. Bueno, entonces, en este largo camino, ya adelanto que no voy a responder a ninguna de estas cuestiones, de modo satisfactorio y conclusivo, porque, como decía antes, es un tema del que hay tantas teorías, casi como gente se ha dedicado a esto,
y entonces pues hay algunas más apoyadas por datos. Claro, datos experimentales de esto no hay, lo que hay son intentar reproducir en el laboratorio condiciones similares, entonces de manera que hay unas hipótesis que tienen más apoyo que otras porque se ha visto que es más probable que hayan sucedido porque se pueden reproducir en el laboratorio. Pero bueno, entonces en primer lugar también hay una pregunta más filosófica, que es que la aparición de los seres vivos se da en unas condiciones bastante adversas. Si uno considera cómo era el planeta Tierra en aquellos años, no parecía ser un sitio como muy amable para la aparición de la vida. No había atmósfera como la conocemos hoy en día que nos protegiese de los rayos cósmicos, y estamos hablando de hace 4.500 a 4.000 a 3.500 millones de años atrás. Recién formada la Tierra, con gran actividad, en fin, volcánica, grandes temperaturas. Acababa de pasar, cuando se piensa que aparecieron los primeros seres vivos, acababa de terminar un evento conocido como el LHB, o sea, el último bombardeo pesado, severo, bombardeo que era un bombardeo de asteroides, de meteoritos, que tuvo lugar eso hace unos 4.000 millones de años atrás. Pues hubo ahí un gran bombardeo de meteoritos sobre la Tierra, grandes impactos, los mismos que dejaron los cráteres que vemos en la Luna, más o menos. Bueno, entonces esto tampoco hacía muy fácil que ahí pudieran los seres vivos. Desde luego, nosotros no tendríamos fácil vivir ahí. Pero ahora veremos, 3.500 millones de años atrás, ya empieza a haber los primeros fósiles de lo que la gente cree que son los primeros seres vivos, en rocas de esas edades. Bueno, sobre esto hay muchísimo escrito, hay luego mucho debate, pero recientemente, esto es para situar un poco la cuestión. A ver, este círculo yo creo que se entiende, pero empieza hace 4.600 millones de años y termina hoy en día. Es un círculo que va así, ¿no? Y está dividido en los famosos periodos, eones y eras y todo esto. Bueno, aquí tenemos Adeano, Arqueano y ya Proterozoico y los demás. Y como ven aquí, hace 4 gigaaños, o sea, hace 4.000 millones de años, termina el último bombardeo pesado, primera vida. Sí que se sabe que hace 3.500 millones de años empezó la fotosíntesis, o sea que había bacterias capaces de realizar fotosíntesis. Claro, esto son pues mil millones de años. Estamos nosotros, nuestra historia como civilización, bueno, podemos poner que tenemos 10.000 años, ¿no? De algo, pues estamos hablando que esto llevó 1.000 millones de años. Lo digo porque a veces pensamos, una cosa que yo a veces me planteo es decir, ¿cómo aparece tan pronto la vida? ¿No? O sea, una cosa tan complicada como hemos visto, de un momento en que esto está todo ahí en ebullición, impactos, tal, y de repente parece que en el primer momento que tiene para aparecer, aparece. Pero bueno, luego lo piensas y dices, bueno, es que son 1.000 millones de años, tampoco es que sea tan pronto, ¿no? Pero, en fin. Bien, y luego esto ya empieza la fotosíntesis. Esto es importante porque entonces la atmósfera ya va cogiendo oxígeno. Hay la primera, bueno, esto sería otra historia, pero es la primera Tierra bola de nieve. Hubo 2 bolas de nieve, pero esta sobre todo es por el CO2 y el metano que había, el oxígeno que se va generando lo fija, entonces es como un efecto, el contrario al invernadero que tenemos hoy en día del calentamiento global, pues esto fue un gran enfriamiento global y tal. Bueno. Pero entonces estamos aquí. Recientemente se descubrió, esto es la página web A Ciencia Cierta, y publicidad, cuya dirección no sale aquí, pero es A100-100 Cia Cierta. No, como el dominio ya estaba cogido el nombre, tuve que hacer ese truco del número. Entonces aquí voy colgando cosas que se publican todas las semanas en revistas científicas así de alto impacto, sobre cuestiones generales. Bueno, entonces esta es una que salió, esto de cuando es noviembre del 2011, en esta revista, en la que se describió lo que
parece ser el fósil más antiguo por ahora, de hace 3.400 millones de años, que es esto. Había habido antes descripciones de fósiles de estas edades, pero luego, bueno, eso tuvo mucho debate, porque al final se demostró que realmente eran como formaciones inorgánicas, ¿eh? Pero en este parece bastante claro, por los estudios químicos que han hecho, hay determinados isótopos y cosas que solo aparecen en seres vivos. Estaba rodeado de cristales de pirita, parece que podía nutrirse de azufre, o sea que, bueno. Entonces vamos a suponer que aquí hace 3.400 millones de años ya había esto, ¿no? Bueno, y esa es la pregunta, claro, ¿cómo apareció? Bueno, cuando uno se pregunta estas cosas, o intenta reconstruir una historia, al menos en ciencia, yo no sé qué hacen los filósofos, pero hay dos tipos de aproximaciones que se llaman top-down, o top-bottom, es decir, de arriba a abajo, y otra que es bottom-up, de abajo a arriba. Es decir, puedes ir quitando capas y ver qué hay, y al final te quedas con todos los componentes, y luego ya intentas tú reconstruirlo. O puedes ir empezando, a ver, pongo esto y pongo lo otro, a ver qué pasa, ¿no? Pues quito eso, le añado otra cosa, un poco de abajo arriba. En el problema que nos ocupa, pues esto también se puede hacer así. Hay unos señores que, bueno, esto es de arriba abajo, cuando vas cargando del asunto, y esto es lo que han hecho Craig Venter y este señor, sobre todo que trabaja para él, que lo que están haciendo es intentar sintetizar en el laboratorio un ser vivo, y para eso lo que tiene que hacer es ver cuál es el mínimo número de genes, por ejemplo, que necesita un ser vivo, o sea, los componentes mínimos esenciales. Entonces se dedican a quitarle genes a las bacterias y ven si consiguen vivir o no, hasta intentan llegar ahí, ¿no? Hace unos años salieron también en los medios porque habían sintetizado el genoma de un micoplasma. Ellos trabajan con ese micoplasma, que es el ser vivo más simple, decíamos. Entonces, quitándole genes superfluos, se quedan con unos 200 genes, que parece que son los necesarios para que ese micoplasma pueda vivir. Y si le quitas lo sintetizas el genoma en el laboratorio, se lo metes a una membrana vacía de micoplasma, bueno, vacía no, con todo lo que tiene dentro de sustancias y tal, le pones solo ese genoma y consigue seguir viviendo como micoplasma. Bueno, es un tema interesante, pero es difícil que así, creo yo, podamos llegar a saber qué sucedió, ¿no? El approach así más clásico ha sido siempre el de abajo arriba, que fue el que sobre todo comenzó con Oparin, este señor de aquí, y Haldane, J.B.S. Haldane, en 1924 y 29 o por ahí, más o menos independientemente, propusieron la teoría famosa de la abiogénesis, o sea, de la síntesis de compuestos orgánicos. Básicamente, con esto me refiero a las biomoléculas de las que he hablado antes. Pues el ADN, el ARN, las proteínas están formadas por aminoácidos, decíamos. El ADN y el ARN están formados por nucleótidos, que es un azúcar unido a un anillo que lleva nitrógenos, en fin, todo eso, ¿no? ¿Cómo sintetizar esas biomoléculas y luego hacer que se unan unas a otras para hacer esas cadenas largas? Bueno, entonces ellos propusieron que había sido a partir de moléculas inorgánicas más sencillas, amoníaco, tal, en fin, por procesos puramente químicos en una atmósfera muy reductora, a ver cómo explico, una atmósfera con poco oxígeno, mucho hidrógeno, que favorecía ese tipo de reacciones, ¿no? Más o menos, ¿se entiende? Esta era la teoría de esto, es lo que ellos propusieron. Entonces hablaban del caldo, la sopa, la soup esta prebiótica famosa, que es un poco de donde viene todo esto, ¿no? Un caldo, un estanque. Haldane hablaba del mar, en un caldo más diluido, sería ese también calentito. Oparin hablaba eso de una especie de estanque, de charca, donde se han concentrado las cosas, también por evaporación, se forman como unos coacervados y tal. Entonces hay una alta concentración de determinados compuestos inorgánicos que favorece que se formen los compuestos orgánicos, esas biomoléculas que luego necesitaremos para construir nuestro ser vivo. Bueno, después de esto hubo también muchísimas teorías y hay muchas otras. Hay gente que dice que lo primero fue
un saco donde había reacciones químicas, se llama la hipótesis del metabolismo primero, ¿no? Pero en fin, y como digo, hay decenas. Esto tuvo por primera vez alguna evidencia de laboratorio más tarde, cuando se demostró que algunas de esas moléculas efectivamente se podían formar por ese tipo de mecanismos. Y esto lo demostró este señor que les voy a mostrar ahora. Esto, claro, bueno, estamos partiendo del hecho, todo esto que estoy diciendo, de que efectivamente se formaron en la Tierra. Hay también toda una serie de señores, y no es nada despreciable, no voy a decir que me cuento entre ellos, pero casi, que piensan que quizás también para explicar esa rápida aparición de la vida y de las moléculas que pudieron dar lugar a la vida, pudieron venir del exterior. Lo cual es interesante porque justo la vida aparece cuando termina el último bombardeo tan pesado que he dicho. Y en ese bombardeo llegaron gran cantidad de asteroides como este famoso meteorito Murchison, no sé si han oído hablar de él, muy famoso. Es una condrita carbonácea, un tipo de meteoritos que hay, que no han sido modificados al llegar a la Tierra. Bueno, pues tiene más de 100 aminoácidos, como los que hay aquí, y otros más que no hay aquí. Y otras sustancias que, bueno, entonces, bueno, esto es una opción que dejo ahí abierta y que lógicamente también ha dado mucho que hablar. Bueno, pero sobre todo fue este señor Miller, el famoso experimento de Urey-Miller, 1955, que recreando lo que entonces se pensaba que serían las condiciones de la atmósfera inicial, es decir, y básicamente poniendo agua, metano, amoníaco, calentándolo y dando unas chispas, pues consiguió sintetizar un número relativamente interesante de aminoácidos, componentes de las proteínas, recuerdo, y otros compuestos orgánicos. Claro, en su época los métodos de análisis químico no estaban tan avanzados como hoy en día. Hace 2-3 años sus discípulos o otros científicos han analizado viales. Él hizo muchos experimentos además en distintas condiciones. Miller. Es un experimento muy famoso, y llevaban gafas. Entonces los cristales reducidos como los que llevo yo ahora no estaban todavía tan desarrollados. Y hizo también experimentos que recreaba condiciones cerca de un volcán, muchas cosas. Y hace poco han reanalizado viales que había dejado él guardados de sus experimentos y han encontrado 20 y tantos aminoácidos en concentraciones más bajas, distintos, y mucha más diversidad de sustancias orgánicas, precursores de biomoléculas de estas, ¿no? Y bueno, esto no es muy complicado, la verdad. El experimento en sí, digo, ¿no? Lo puede hacer uno en su casa, si quiere. Bueno, sea ello como fuere, claro, para ir abreviando, el problema sería, ok, tenemos aminoácidos, entonces esto apuntaría a que se podían haber formado las proteínas, pero el hecho de la hipótesis de que primero fuesen las proteínas, que son muy importantes, porque son las que llevan a cabo todas las reacciones químicas, etcétera, tiene sus problemas porque, he dicho antes, para sintetizar proteínas necesitas un ADN, un ARN, y no puedes sintetizar ADN si no tienes proteínas. Entonces hay una especie de el huevo o la gallina. Esto se resolvió hace unos años con la famosa hipótesis del mundo RNA. ¿Y por qué? O sea, que propone que lo primero las primeras biomoléculas fueron realmente ARN, un tipo de ácido nucleico que lleva ribosa, de ahí la R, ribosa, que es un azúcar. Bueno, ¿y por qué? Pues porque lo que se vio es que se descubrieron hace unos años, y esto fue un premio Nobel que le dieron a un señor, que hay ARNs que son capaces de plegarse sobre sí mismos. Esto en el fondo es un hilo continuo que se ha doblado, y estos palitos de aquí, que son las bases, son la famosa adenina, citosina, timina, esas, ¿no? Tienden a juntarse por parejas, ¿no? Una A con una T y una C con una G. De manera que este hilo largo se puede doblar sobre sí mismo y formar una especie de horquilla
y algunos de estos tienen actividad catalítica, son capaces de catalizar reacciones químicas. Catalizar quiere decir acelerar reacciones químicas. O sea, que es una cosa que hacen habitualmente las proteínas, las enzimas, que es un tipo de proteínas. Entonces se doblan así, forman este tipo de bucles y tal, ¿no? Y entonces se han descrito muchos y tienen distintas funciones. Entonces el hecho de que hubiese en una misma molécula transmisión de información, porque tenemos los nucleótidos, y actividad catalítica, pues hizo que la gente dijera, esto es muy interesante, y probablemente las primeras moléculas que hubo en los seres vivos iniciales tenían que ser de este tipo, o por lo menos es la hipótesis más plausible o la más parsimoniosa, la que menos pasos requiere para explicar algo. Otro avance bastante gordo de los... Esto es del 2009. Fue este, porque claro, para sintetizar un nucleótido, cada uno de estas letras, no es un nucleótido o un ribonucleótido, para formar uno de esos anillos, que son muy... relativamente... Es esto de aquí. Esto es un... Tienes aquí un azúcar, que es un pentágono, una pentosa, de su nombre, y aquí un anillo con unos nitrógenos y tal. Bueno, y luego un fósforo ahí. Eso en las células se sintetiza por una serie de reacciones químicas, pero ¿cómo fabricar esto a partir de componentes sencillos, como estos que decía y tal, y el amoníaco, por reacciones, digamos, espontáneas? Durante años y años la gente lo ha estado intentando. Puedes llegar a tener la base, puedes llegar a tener la pentosa, pero este paso, que es la condensación de las dos para dar esto, es imposible. Así de manera sencilla. Pero, como digo, en el 2009 hubo una serie de señores, unos químicos, que vieron una vía totalmente alternativa, que en condiciones similares a las que se podían dar en la Tierra en ese momento, y bastante fáciles, es relativamente sencillo llegar a ellas, que serían las líneas verdes estas de aquí, que realmente no es hacer primero el azúcar y luego el anillo de 6 sino irlo construyendo por trocitos. ¿Qué es esto de aquí? ¿No? Pues vas con esto, primero tienes esto, que es la pentosa más un trozo de lo otro, luego aquí tienes todo esto y luego ya se le añade el fosfato. Claro, y esto fue un avance muy espectacular en el campo, los que se dedican a esto, porque habría más que nada, solo formaron esto, que es un tipo de, la ribocitidina, o sea, un tipo de ribonucleótido. No consiguieron dar purinas, que son las adeninas y las guaninas, pero bueno, abre toda una nueva vía de que pudo haber sido posible un tipo de síntesis utilizando esa química inicialmente. Bien, la cosa queda ahí, da un poco más de apoyo a todo esto. Además, también, esta es otra noticia muy interesante comentada en este blog, hay una serie de señores que han conseguido crear nuevos nucleótidos que ahora mismo no existen, no es ni A ni C, bueno, sobre todo porque no llevan el azúcar que llevan los nucleótidos que hay en la naturaleza, sino que le sustituyen el azúcar por otras cosas. Ven que funcionan bastante bien, algunos de ellos hacen cosas interesantes y pudieron servir en esos momentos iniciales. Esto requiere que hubiese una maquinaria capaz de unirlos, entonces en eso están, ¿no? Han visto que las mismas moléculas que ahora replican los ácidos nucleicos hoy en día también pueden replicar algunos de estos ácidos nucleicos que llevan nucleótidos nuevos, inexistentes, lo cual es bastante sorprendente. Pero bueno, entonces esta es otra línea que está por ahí. Claro, una vez que tienes los nucleótidos, tú tienes tus aminoácidos, ¿cómo los pones en una cadena larga para dar una proteína? Sobre esto hay mucho también escrito, quizás lo más aceptado, una de las teorías más bonitas es esta de las arcillas. Hay determinados tipos de arcillas, en determinados tipos de suelos, y tal, donde se ha visto que esto sucede de manera muy sencilla y casi espontánea, donde se pueden alinear, en este caso nucleótidos, esto es todo muy microscópico, capas de arcillas, y se pueden ir formando pequeñas cadenas. Claro,
si todo esto estamos pensando que pudo ser en algún charco, en algún charquillo, como hemos dicho ya, Haldane había propuesto que pudo ser en el mar, y hay una serie, cuando se descubrieron también estas chimeneas hidrotermales que están en el fondo del mar, de donde salen gases y altas temperaturas, y se ha visto que hay zonas de muchísima temperatura al lado de otras zonas muy frías, que es un asunto muy interesante para algo que comentaré ahora. Entonces se hipotetiza también, lo que sí parece claro es que la vida comenzó en el mar, entonces se hipotetiza que pudo ser en este tipo de ambientes parecidos a lo que sería un volcán sobre la Tierra o en las cercanías de un volcán, pero en el fondo del mar. Y esto, bueno, pues lo que podía haber sucedido cerca de un volcán y el tipo de minerales que se encontrarían y tal, pero bueno, nos vamos a olvidar de esto. Nos queda, por tanto, ahora explicar, si me han seguido y están convencidos de que se pudieron haber formado algunas biomoléculas primitivas cortas, pequeñas cadenas de aminoácidos y pequeñas cadenas de RNA, nos queda explicar cómo eso entró en algún tipo de bolsa y esa bolsa se fue dividiendo y empezó a dividirse y eso empezó a funcionar de alguna manera dentro. Bueno, para esto, al que esté interesado, les remito a un artículo de un señor que se llama Szostak, S-Z, Ostak, Jack Szostak, que trabaja mucho en este asunto, sobre todo ha trabajado el tema de lo que es la vesícula. Pero bueno, tiene, y si no yo tengo el PDF en algún lado, pero básicamente él ha hecho muchos trabajos en esto también hasta estos últimos años y propone un modelo en el que en el lado frío del charco, el lado caliente del charco, bueno, un momento en que la Tierra estaba, pues había temperaturas bajas, mucha congelación, en algunas zonas, de que estuvieran cerca de un volcán, en fin. La formación de bolsas de estas micelas lipídicas, que ahora explicaré un poco cómo se pueden formar, y él ha demostrado cómo este tipo de bolsas se pueden formar fácilmente, de manera más o menos espontánea, a partir de ácidos grasos, e incluso cómo se pueden dividir solas las vesículas, en las que hubiera entrado una molécula, un RNA, por ejemplo, sencillo, que por ciclos claro, esto tendría que explicarlo. Sobre un RNA, les he dicho antes, no sé si vieron en el vídeo, cuando se iban pegando los nucleótidos, ¿no?, sobre el RNA, eso sucede a bajas temperaturas, pero a altas temperaturas se desnaturaliza, que con eso queremos decir que se separan las dos hebras, porque se rompen los enlaces. Entonces, en el lado caliente se separarían las hebras, en el lado frío se vuelven a juntar las hebras que son complementarias. De manera que si partimos de un RNA de una sola cadena, pues podrían penetrar por la membrana nucleótidos sueltos, que en el lado frío se podrían dar lugar a la doble hebra del RNA. Esto por convección se puede mover, y al llegar al lado caliente se volverían a separar en dos, y esta vesícula se podría dividir. Esto sería lo que se llama la protocélula, ¿no? Claro, las membranas que conocemos hoy en día, sobre todo las de las células muy complicadas, pues ya digo, son muy complicadas, pero se puede partir de unas membranas más sencillas. Estos son bicapas lipídicas, como las que tienen las células que tenemos nosotros. Estos son, bueno, un tipo de fosfolípidos, de grasas que forman estas capas, bicapas, que bueno, se pueden cerrar en este tipo de... Entonces lo que ha visto el equipo de Szostak es que de estas puedes tener vesículas de varias capas, que cuando entran nuevos ácidos grasos de estos, se hacen más grandes e incluso forman tubos largos que se pueden luego segmentar y dar como 5 o 6 vesiculillas nuevas. Bueno, entonces sobre eso se está trabajando bastante también, lógicamente porque es muy importante. Lo que él propone, y con esto, ¿cómo vamos de hora? Vamos mal. Bien. Pues acabo ya. Con lo que él propone, más o menos el proceso sería que de estas vesículas, una vez que tienen dentro alguna de estas biomoléculas,
en este caso nos dibuja un RNA ya de 2 cadenas y la membrana, con estos ciclos de calor y de frío se pueden ir más o menos reproduciendo. Algunas de estas serían las famosas ribocimas que les decía antes, los RNAs que son capaces de llevar a cabo alguna reacción química, de favorecer alguna reacción química, que podría ser de muchos tipos. Lo que se hipotetiza es que primero acelerarían la síntesis de RNA, por diversos motivos, pero bueno, eso es un poco lo que favorecería más que se formaran nuevas variantes y vesículas cada vez más grandes y que se fueran dividiendo. Tendría que aparecer, claro, ya tenemos reacciones químicas en ese momento, siguen entrando sustancias, sigue habiendo reacciones y tenemos un cierto ya metabolismo. El metabolismo tendría de todas formas, metabolismo es todo el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar ahí, ¿no? Tendría que sofisticarse un poco para ser capaz cada vez más de metabolizar nutrientes distintos, más complejos, obtener energía con mayor eficacia. Bueno, todo esto ya, si sería vida o no, bueno, ellos consideran que esto ya sería habría un ser vivo. Y sobre todo que puede evolucionar. Ya en el momento que tienes una molécula RNA o DNA que va a poder cambiar y buscar nuevas funciones o llevar a cabo con más eficacia las funciones que llevaba, refinarse, sofisticarse un poco en función de los cambios que puede ir adquiriendo, pues ya tienes evolución, ¿no? Y así se podría haber llegado, Luca es Last Universal Common Ancestor, es el ancestro común universal, último, aunque habría que decir primero, pero bueno, es último porque si vamos hacia atrás es el último, ¿no? Esto me lo preguntaron una vez, nunca lo había pensado. ¿Por qué le dicen último si es el primero? Digo, pues tiene razón, pero siempre se le han llamado así, pues no sé. Que sería la primera célula, el primer ser vivo, de manera que de donde estábamos antes tienen que pasar que en algún momento pueden entrar aminoácidos y algún ribocima hubiese adquirido la capacidad de unir aminoácidos para fabricar pequeñas proteínas que son capaces de catabolizar reacciones químicas con mucha más eficacia de lo que le hacían los ribocimas. Queda todo el tema apasionante de cómo pudo aparecer todo lo que les explicaba el dogma central de la biología molecular, el sistema de traducción del RNA, leerlo, y fabricación de las proteínas. Hay un artículo, una revisión también del 2007 o así, de un señor que se llama Kuning, y estos que dedican a este tipo de cosas, donde más o menos propone los pasos, paso a paso, cómo pudo ser y cómo en cada paso se iba ganando algo sobre el anterior, en fin. Claro, esto es imposible de demostrar, como comprenderán, ¿no? Pero lo más que se puede proponer a la gente es: esto sucede, o pudo suceder, porque hoy en día somos capaces de reproducirlo en el laboratorio o no. Bueno, entonces, como decía, el sistema de traducción, que es como se llama, para fabricar proteínas a partir del ADN y del ARN, ¿no? Las proteínas, claro, tomarían el mando sobre muchas de las funciones que antes llevaban esos ARNs, porque las llevan a cabo mucho mejor, de manera que reemplazan a los ribocimas, incluso ya pueden irse algunas a las membranas y van haciendo membranas cada vez más complicadas, más que permiten poros por los que pasen sustancias, etcétera, hacer más como de filtro selectivo. Y luego sería el cómo llegar al ADN, que es una molécula, como decía, más estable como transmisor de información, como lo que estaba antes solo en el ARN, pues se pasa por un lado al ADN como molécula transmisora de información y a las proteínas como moléculas catalizadoras. Con lo cual aquí, con un metabolismo ya un poco más complicado, más refinado, tendríamos esa primera bacteria primitiva, ¿eh? Bueno, y con esto nuestra vida habría comenzado
y mi charla habría terminado. A ver, no sé la impresión, me gustaría conocer la impresión de los que han escuchado, porque siempre se aprende con las impresiones, pero teniendo en cuenta que he ido un poco a uña de caballo, intentando resumir para un público heterogéneo, multidisciplinar, cuestiones, primero, que yo desconozco en profundidad y sobre las que he escrito muchísimo de cada una de las cosas que he ido tocando, ¿no? Pero bueno, yo quería dar una visión general para que se sepa cuál es el problema, un poco el estado actual y direcciones a seguir. Muy bien, podemos aplaudir. Muy poco. Pues vamos a dar paso al coloquio. El que quiera intervenir, pues que levante la mano. Quizá no, yo por lo menos me voy a sentar aquí. Vale, pues yo me siento también, venga. Sí. Y si podemos encender las luces. Pero el coloquio mejor si es entre el público, ¿no? ¿Alguien quiere intervenir? Si no, yo tengo una pregunta. Luego el profesor Collado. Bueno, por romper el hielo, claro, desde la física, que es mi campo, yo lo que me pregunto es hasta qué punto sería necesaria una nueva física o hasta qué punto la física solo puede dar razón del fenómeno de la vida. O sea, parece que la vida implica una novedad a la cual no estamos acostumbrados los físicos. Los físicos funcionamos con unas condiciones iniciales, con unas leyes que ya dan todo lo que puede suceder. Sin embargo, parece que la vida siempre nos sorprende. Por concretar un poco, hay un profesor, un biólogo que es Kaufman, que incluso dice que sería necesaria una nueva ley de la termodinámica, una cuarta ley de la termodinámica para explicar qué es la vida, físicamente qué es la vida, precisamente por el uso que hacen los seres vivos de la termodinámica. Son seres profundamente negantrópicos, podríamos decir. O sea, consiguen ciclos termodinámicos donde aprovechan muy bien el trabajo, ¿no?, en su propio beneficio, ¿no?, y consiguen este cierre catalítico. Bueno, mi pregunta, por no extenderme demasiado, es ¿hasta qué punto, o sea, la física puede explicar la vida o es necesaria una ciencia más fundamental o una biología más fundamental? O la biología es, por así decir, fundamental en el sentido de explicar la vida. ¿Alguien se anima a contestar? Yo admiro a los físicos profundamente, porque se enfrentan a problemas que... Pero, por ejemplo, para los biólogos no nos supone ninguna sorpresa, ¿no?, la complejidad de la vida, pero... Pues no lo sé si será una nueva física. A ver, en principio no. En principio no. Esto al final son los átomos, son los que son, y las leyes a las que están sometidos, a no ser que fuesen muy distintas las condiciones iniciales, aquellas, pero no parece que fueran tan distintas. Lo que pasa es que tal como lo formula, decía, una nueva física para explicar el fenómeno de la vida. Yo no he explicado el fenómeno de la vida, sino el origen. El fenómeno de la vida no sé lo que es. Vamos, es un poco lo que he explicado antes. Pero la vida ha surgido y existe con la física que tenemos. Luego tiene que ser capaz de sustentarla, entiendo yo. Pero no lo sé. Sí. ¿No? Es que lo del fenómeno de la vida no sé. El profesor Lorda y luego el profesor Jordana. Es tan difícil. Acércatelo. Claro, la física es una abstracción y una reducción de la realidad. No, dices, al final has identificado unas propiedades que se dan solo en un nivel. La masa, la velocidad, la carga, se dan en un nivel, pero eso significa que ahí no está toda la realidad. O sea, la misma idea de propiedades emergentes supone que a otro nivel te encuentras propiedades que aquí no te las encuentras. Si haces una física donde ni siquiera se supone que pueda haber otras propiedades, no te la encuentras. Si tú construyes una física
con tu reducción, quizá no te encuentras las propiedades que en la realidad sí que te encuentras. Era un comentario, creo, no una pregunta. Muy acertado. Yo hubiera dicho eso mismo. Yo quería hacer una pequeña puntualización. Así como el biólogo ha hablado de seres vivos, tú has hablado de la vida. La vida no existe. La vida existe solo particularizada en unos seres llamados vivos. La vida no existe. Existen seres vivos. Es muy importante para entender todo lo que nos ha dicho el profesor Raúl. Porque lo que hay son seres vivos, no hay vida. Esto es muy importante. La gente habla siempre de la vida, la vida, la vida. Existen seres vivos. Y aquí lo que se explica no es el origen del primer ser al que podemos llamar vivo, que es distinto que la vida. Que es lo que he dicho antes un poco al principio, que tú te fijas en los seres vivos, intentas ver cuáles son las propiedades comunes que tienen todos y eso le llama vida. Pero claro, no es un ente, la vida, ¿no? Consistente en... No sé, creo que está claro. Es importante, porque también tiene importancia desde el punto de vista filosófico. Es importante. Porque, por otro lado, se ha definido la vida al principio, los seres vivos al principio, como seres que tienen unas propiedades. Eso no es definir. Eso es describir un ser vivo o sus propiedades. La vida en un ser particular, es decir, eso solamente lo han definido los filósofos ya antiguos, los griegos, el ser automoviente y punto. Eso es un ser vivo. No es otra cosa. Eso es lo que nos están intentando explicar, cómo fue ese origen. Bueno, no sé si por alusiones yo debería decir algo, pero creo que nos debemos... Sí, centrar no. en... O el profesor Murillo, no sé. Bueno, como me parece que aquí podríamos hablar de diferentes niveles de existencia o del ser. Evidentemente, desde el punto de vista físico-biológico, lo que existen son los seres vivos, pero nosotros podemos abstraer y hablar de un universal, o como queremos llamarlo en lenguaje filosófico, que es la vida. En ese sentido se puede decir que existe la vida. Yo hablo de la vida. Como un concepto. Como un concepto que, podríamos caer, pues no sé, una visión más nominalista, una visión más realista de hasta qué punto, ¿no? Los universales existen o las esencias existen. En cualquier caso, sí que me parece que estamos autorizados a preguntarnos por ese fenómeno común que comparten una serie de entes muy diversos en el universo que son vivientes. Es la vida. A mí desde ese punto de vista me interesa como fenómeno. Simplemente. Profesor Collado. Yo lo que quería preguntar es, toda la explicación que se ha hecho sobre el origen del primer ser vivo, que por tanto da origen a lo que llamamos vida en un ser, entonces yo creo que es una cuestión ya se ha hecho una explicación, se ha hecho la distinción en un momento determinado de una visión top-down y una visión bottom-up, ¿no? Entonces, toda la explicación que se ha dado aquí, que has dado de cómo se origina, fundamentalmente, aunque se ha explicado en la otra versión, pero todo se ha hecho de la perspectiva bottom-up, es decir, cómo es posible que el primer ser vivo aparezca con las moléculas elementales que tenemos nosotros ahora mismo funcionando aquí en esta Tierra, ¿no? Entonces, claro, una cosa es que se origine ese ser vivo y otra cosa es explicarlo a posteriori, ¿no? Es decir, el problema está si se está estudiando o sabe si se estudia o se ha hecho alguna previsión o se ha hecho un cálculo de si ese origen es realmente, has mencionado, ¿no? Esto se hace fácil, esto no se hace, esto es más difícil, pero al llegar a la primera célula o al primer ser vivo, es decir, como las moléculas que tenemos en nivel, digamos, inorgánico se unen y tienen una probabilidad de unirse y de hacer unas configuraciones determinadas, es verosímil por mecanismos meramente naturales tal como los conocemos nosotros ahora, es decir, por las leyes que conocemos en la naturaleza. Es verosímil desde el punto de vista estadístico, que me parece que es el único
con el que se puede argumentar cuando se hace una explicación de este tipo, bottom-up. Si es bottom-up, o te apoyas en la estadística, en la probabilidad de que eso haya ocurrido así con las leyes que conocemos, o entonces no sé si... Ya, sí. Lo que pasa es que es muy difícil asignar probabilidades a priori a cada uno de estos eventos, porque primero desconoces exactamente las condiciones que había. Entonces tú lo puedes hacer en el laboratorio en unas condiciones que crees que eran parecidas a aquellas, te sale en días, luego en 1000 años piensas que pudo haber habido tiempo para que sucediera, pero llegar a asignar probabilidades concretas para crear ahí una red bayesiana que al final te diga, eso no creo que sea posible, la verdad. O sea, Sí se puede decir si es verosímil. es verosímil si puedes, si ves que sucede, sé que en el laboratorio eres capaz de reproducirlo, pues ya es una prueba de concepto, siempre es lo que sale, ¿no? Esa prueba de concepto de que esto pudo haber sido así. Sí. Pero poco más allá que puedes ir, creo yo, porque estamos hablando de cosas ya. Y para estadísticas necesitas números, y, o sea, para calcular la probabilidad inicial tienes que saber un poco las... Bueno, me ha encantado la exposición. Gracias. Y es un tema además... Es biólogo. Y ha sido explicado de manera fantástico y además con mucha profundidad y mucha actualidad, así que nuestro feedback por mi parte absoluta. Bien. Entonces, bueno, vamos a ver. Ha sido, después de esta conversación, después de escuchar, ¿verdad?, la primera vez que me he planteado, ¿no?, si realmente la vida pudo originarse como se ha planteado aquí, ¿no? Que la palabra clave que es el tema de la, o sea, cómo se ensamblaje, autointegración, ¿no? Porque todos estos planteamientos parten de ahí, ¿no? Pero claro, si uno analiza o estudia los organismos vivos de donde sacamos lo que podría, ¿no?, podríamos entender, ¿no?, o podríamos calificar la vida, vemos que por lo menos veo yo, ¿no?, una de las cosas claves es que la cosa no funciona por ensamblaje. O sea, quiero decir, parece que sí, se podría afirmar que justamente lo vivo, una de sus características, es que hay una unidad que no responde a la suma de sus partes, en cierta manera, ¿no? Tanto a nivel de cada organismo como en esa abstracción, que yo ahí sí estoy de acuerdo con el doctor Jordana, ¿no?, que es un poquitín distinto, ¿no?, aunque por supuesto la existencia, como se ha comentado, pero quiero decir, si nos centramos en qué sería la vida, mi sensación es que hay que partir de la unidad biológica de la que parte el biólogo cuando hace biología, ¿no? Pero claro, cuando vamos al origen nos saltamos eso, ¿no?, porque vemos por un lado cómo se ensambla la bolsa, que tenemos que hay una y que se puede dividir, por otro lado tenemos otra cosa que se puede replicar, por otro lado tenemos otra cosa y también hacemos eso. Entonces esa es la, no contradicción, pero la cosa que a mí me crea un poco como de angustia, ¿no? Porque si digo que esto me parece razonable, no me siento fiel luego a lo que estoy viendo, ¿no? Y si a la vez estoy fiel a lo que veo, esto digo, sí, esto se explica muy bien para muchas cosas, pero no para la vida. Sí, además, en esa misma línea, por ejemplo, mucha gente a veces te dice, pero, por ejemplo, una célula la ves y está viva, y esto va un poco en la alineación, y pasa algo y la célula está muerta y tiene los mismos componentes, o sea, ha perdido ese principio vital. Es muy peligroso esto, me parece, pero no, yo no sé cómo resolverlo. Lo del principio vital, digo. Entiendo que es algo intuitivo, pero no sé cómo atacarlo eso. Porque parece que cuando se alude a eso, se alude a algo, ¿no? Sí, algo que mantiene eso. Entonces yo creo que no habría que pensar en una especie de pegamento de nubecilla que mantiene a eso. Entonces, en el problema este concreto, tampoco veo que sea un tema de ensamblaje de cosas que están por ahí y de repente todas a la vez se ponen. Tal y como lo he descrito al final, que es como lo hace este Shostak más o menos, pues tienes una vesícula vacía, y vesículas de esas se forman y habría millones de vesículas con cosas dentro y tal, que bueno, las otras, los RNAs pequeños también están en solución y bueno, por probabilidad que es imposible calcular, habría que saber la concentración de cada molécula de RNA
el número de vesículas que se forman por milímetro cuadrado, milímetro cúbico, pero es plausible que algunas de esas vesículas al formarse atrapen alguna de estas, y vas a tener millones que han atrapado cosas distintas, y ya tienes un primer paso. Luego los nucleótidos entran y salen, entonces se forman, depende si están en el sitio donde se van calentando y enfriando. Poco a poco es un sistema más paso a paso, que vas añadiendo cada vez un pasito de complejidad que te va dando una ventaja cada vez mayor y cada vez te va aumentando la posibilidad de crecer más, ¿no? Entonces, claro, luego me puedes decir, es que no me lo creo. Bueno, lógicamente, pero que pudo haber sido así, pues bueno. Entonces, si esto fuera así, ¿no tendría sentido que ahora tuviésemos también toda esa escala y que lo viésemos claramente? Bueno, tenemos de un micoplasma un cerebro humano, pero el micoplasma ya está en el ya. 3 pueblos, ¿no? Vale, que hubiese esos pasos. Claro, o sea, que ahora viéramos, pues, digamos, representantes en millones de cada paso. Pero es que ese es el problema. Ya, la hipótesis siempre esta de la biogénesis es que esto se ha dado un momento en que eso estaba como en grandes concentraciones, incluso no en toda la Tierra se darían en una charca concreta. A ver, está el tema de la localidad aquí, o sea, de si fue un fenómeno muy local o widespread, más extenso, pudo ser muy local. Pudo haber, esto no me lo ha preguntado nadie, pero pudo haber distintas formas de vida. Las demás desaparecieron y la única que conocemos es esta, porque claro, todos los seres vivos tenemos los mismos sistemas de ácidos nucleicos, las mismas reacciones químicas, todos los aminoácidos son L, es un tema del que no he hablado, que son, las moléculas estas pueden tener como en un espejo dos conformaciones, ¿no? Una izquierda y una derecha. Bueno, pues todos los aminoácidos son L, izquierdos, los que hay aquí en la Tierra. Todos los azúcares derechos, ¿no? Eso apunta a un origen más o menos común, aunque también se ha visto que en el laboratorio mezclas y en el momento en que se apartan un poquito del 50%, en condiciones relativamente normales puedes hacer que una de ellas pase a ser muy mayoritaria, ¿eh? O sea que, bueno, entonces, pero pudo aparecer formas de vida basadas en el arsénico, apareció hace años una bacteria que se nutría de arsénico con otros nucleótidos, y a lo mejor han desaparecido porque después ya con los avatares de la vida al final la que prevaleció fue esta porque parecía que era la más adaptada. No lo sabemos. Pero me parece que sí, que es que no fue un accidente ¿no? Sino que el hecho de que también puedas en laboratorios hoy en día hacer, o por lo menos llevar a cabo las cosas que pudieron soportarlo, ¿no? Pero bueno, respeto al que opine que fue una cosa súper extraordinaria que nunca más en la historia del universo pasaría. Mi intuición es que estaba intentando salir adelante y que probablemente hubo varios intentos, pero claro, no hablo de un poco de como escritor de ciencia ficción más que de... ¿Alguien más quería intervenir? Profesor Morillo. Bueno, también quería felicitar la brillante composición en ese estilo discreto y nada teatral que me caracteriza. Sí. Y bueno, yo tenía varias preguntas, algunas han salido y por eso me las ahorro. Hay una que es muy sencilla, que empiezo con ella y luego ya empiezo con un poco más. Es a propósito de Venter y su gente, ¿no? El micoplasma que hace por reducción, por así decir, ¿se sabe cuántas veces se ha conseguido replicar? O sea, ¿tiene éxito, digamos, a largo plazo? ¿Se consigue replicar varias veces? Sí. Crece como una bacteria normal. Sí. Eso está claro. Bueno, y entonces, ahora, ¿qué tiene que ver esto con el principio vital? ¿No? Y la discusión esta que empezó desde el principio también con el profesor Jordano. Que a mí también lo del principio vital me da un poco de miedo, ¿no? Sobre todo porque hay una interpretación vitalista del principio vital, es decir, que es algo que tendría que ver con lo que se estaba dedicando al principio. Aristóteles en la noción de sustancia la toma de los seres vivos, o sea que un ser vivo es una sustancia, no es una cosa general que se añade a un ser vivo, ¿no?
si entendemos así el principio vital como algo que se añade a una cosa, pues entonces está bien. Entonces, pero el lenguaje nos traiciona. Es verdad que los seres vivos tienen algo, pero no tienen una cosa, sino que son especiales. Y eso tiene que ver con que los seres vivos, claro, la vida se da en el movimiento, ¿no? También tiene que ver con este tipo de unidad, ¿no?, que tienen los seres vivos, es precisamente que, o sea, no son simplemente una estructura que luego se pone en marcha, sino que son el estar en marcha de la estructura y ya está, ¿no? Y entonces por eso, o sea, lo de la física, yo creo que es relevante la pregunta, ¿no? O sea, formulado de otra manera, que yo creo que es como con la física que nosotros tenemos, con el conocimiento de la materia que tenemos nosotros, la descripción de la materia que nosotros tenemos, es suficiente para explicar que sea posible la vida y cómo funciona la vida. Entonces eso yo creo que es una pregunta que me parece muy relevante, ¿no?, para unir un poco la biología con la física. Claro, los biólogos, bueno, no voy a meter un poco con el gremio, ¿no?, pero los biólogos siempre empiezan como muy tarde, ¿no? Claro. Ya toman, como tú mismo decías, ya toman, pues los seres vivos existen. ¿Y qué es la vida? Bueno, la vida ni se lo plantean, ¿no? Hacen una descripción de características, que nos hacen una, otros hacen otra, pero no se plantean que es un ser vivo que lo distingue del resto de las cosas, ¿no? Y luego, pues claro, la vida es muy compleja. Y claro, ahí están anchos, ¿no? Pues claro, la vida es muy compleja, pero bueno, esto hay que dar razón de, ¿no? Bueno, entonces eso, pero yo creo que hay que entender bien también, ¿no?, cuando se dice lo que decían los filósofos griegos, los primeros que se plantean el problema de la vida, dicen una cosa que es muy relevante, ¿no? O sea, que hay un modo de ser distinto, que es el característico de los seres vivos. Ya eso le llaman, pues que tienen un principio vital o qué tal. Pero yo veo que en la biología actual muchas veces hay una visión como demasiado mecánica o de, ¿no? O sea, te tomas la foto del ser vivo y a ver cómo lo construyes, ¿no? Venter, por eso lo citaba también al principio, ¿no? O sea, Venter es un poco así. Parece que entender la vida va a ser entender cómo la construyes. Y con eso dice, bueno, como la construyes, al final la vida te sale, ¿no?, como tú mismo mostrabas. La vida es, incluso en estas explicaciones se ve como la vida es un fenómeno espontáneo. De repente aparece la vida. Hay unas condiciones y aparece un ser vivo, ¿no? No sé. Sí, a ver, claro, es que nos ocupamos de los seres vivos, entonces, pues no. Ya, eso entiendo que es la parte más sencilla, digamos, de la. Pero lo que no entiendo es que a lo mejor se me escapa algo de Kaufman y tal, pero lo que no entiendo es por qué necesitamos acudir a una física distinta si para explicar cómo aparecen los seres vivos me basta con explicar, pues, los átomos de carbono que conocemos hoy en día, de hidrógeno, de oxígeno, que formaron las moléculas inorgánicas primero, después las orgánicas, y, o sea, todos los procesos que se han descrito aquí parten de las leyes de la física que conocemos. Entonces, como él decía, para explicar el fenómeno de la vida necesitamos una física distinta. Ahí es donde a mí me rechina un poco el tema. Para explicar lo que yo he explicado, entiendo que no necesitamos ninguna física distinta, a no ser que nos fuéramos al segundo 10 a la menos 40 del Big Bang, pero no. Yo diría que desde el punto de vista termodinámico, la vida tiene unas características propias que no encuentras en los seres que no son vivos. Pasa es una cosa, esta es una afirmación que hay que tomar con cautela, porque claro, a veces es difícil definir la termodinámica en sistemas abiertos, como es el ser vivo. Pero termodinámicamente trabaja de una manera muy distinta a lo que tú encuentras en el resto del universo. Vale, y si eso lo incluyes en la descripción de lo que es un ser vivo, ¿no? Una de las características. Pero es darla por supuesto, Claro. Como hay seres vivos, entonces la física que conocen, dicen, no, es que la física que nosotros tenemos no está claro que permita, ¿no?, explicar que eso se genere. Es compatible. Una cosa es que sea compatible. Yeah. Otra cosa es que sea suficiente para explicar. En el salto de la física y la biología te encuentras siempre con el tema de las propiedades emergentes. Te puedes decir, al final esto es física, claro, es verdad. Al final lo bates, lo metes en una centrifugadora y es materia. Pero tienes unas propiedades que a un nivel más bajo no lo reconoces. Pero no solo la termodinámica, todas las propiedades de la vida no pertenecen a las propiedades del átomo. Aparecen cuando, diríamos, la materia se presenta con un orden de complejidad casi fabuloso en relación a los que estudian la física atómica.
que no es así. O sea, simplemente la pura descripción de la realidad. La pura descripción de la realidad es que solamente a un nivel determinado, por un orden de complejidad fabuloso, te aparecen las propiedades que aquí no las ves y aquí las ves. Tú dices, en el fondo es física. Bueno, en el fondo es física si tú no reduces la física a lo que ves abajo. Si tú reduces la física a lo que ves abajo, entonces no es solo física. Si la física es la realidad desde abajo hasta arriba, entonces sí. Y dices, no, vamos a hacer una reducción y son solo las propiedades. No. Lo mismo que un coche no es simplemente una composición de metal. Y dices, bueno, metales, y la idea es de un motor de explosión que en el estudio de la física no lo encuentra. Es física al final, pero si no metes el motor de explosión, es porque no lo encuentra. Lo que pasa es que si haces una física que incluye lo de abajo y cómo sube, ya tienes la solución de la vida. Bueno, de todo, claro. Ya te da el premio, no sé. Quizá, como estamos viendo, hay tres últimas preguntas muy rápidas. El profesor Lecanda, el profesor Pardo y luego el profesor Well y acabamos. No, sí, no. Lo más brevemente posible. No, actualmente, cuando hacemos investigación, la visión que tenemos de la vida es una serie, un sumatorio muy complejo de máquinas, a su vez muy complejas. Máquinas que actúan con una serie de leyes y que por eso somos capaces de descomponer sus componentes y de saber cómo actúan. Claro, lo que tú has explicado, hay muchísimos efectos externos de la atmósfera, de los condicionantes exteriores para producir pues los primeros aminoácidos, los primeros componentes sencillos y tal. Y llega un momento en que eso empieza a actuar solo. Claro, yo lo que no veo es bien esa hilazón entre componentes sencillos que se ensamblan para... Y que luego esas máquinas, que a su vez ya el organismo más sencillo que has descrito está compuesto de varias maquinarias muy complejas. Has hablado del RNA. El RNA plegado de una determinada manera, porque si se plega de otra forma, ese hilo no se ha plegado al azar, deja de tener esas propiedades. A su vez, en una atmósfera con unos condicionantes muy complicados. Entonces yo, esto por un lado, o sea, que eso es lo que no veo. Y luego por otro lado, todos los experimentos que tú has mostrado, a mí me parece que hay una sobreinterpretación que no pasaría ahora en cualquier revista mediana, de mediano impacto. Es decir, que un señor sintetiza unos aminoácidos, unos pocos aminoácidos, no sé si llegan a 20, no sé si sabe si son todos levógiros, estrófilos, y ya de eso interpreta que, bueno, eso puede explicar cómo aparecieron las primeras moléculas. Nada, me parece que es todo unas evidencias muy pequeñas para concluir grandes cosas. Entonces, a mí me resulta muy difícil, o sea, actualmente, intentar tragarme lo que me quieren hacer tragar, así, a base de puro... Muy bien. Puras condiciones. Respecto a lo primero, una de las cosas que quizás no hice mucho hincapié, pero sí que al describir que tienen los seres vivos, es un poco la independencia del medio externo. Entonces eso es algo que se fue adquiriendo también gradualmente y lógicamente al principio pues eran más dependientes de las concentraciones de nucleótidos que había afuera, porque era casi una membrana que dejaba pasar y tal. Y a medida que los seres vivos van haciendo más complejos, se hacen también más independientes, mantienen su propia homeostasis y son capaces de ser autónomos, más autónomos y más diferentes al medio que les rodea. O sea que eso también fue una cosa gradual. Y lo otro, pues efectivamente, en el mundo, los que así os dedicáis a la investigación en cuestiones más concretas, así, pues de la biología, la bioquímica, la biomedicina, efectivamente los criterios son un poco distintos, pero algunas de estas cosas que he mostrado han sido publicadas en Nature en el 2009, o sea que no son revistas de bajo impacto en absoluto. El problema es que este campo de por sí tiene unos parámetros distintos, precisamente porque es todo tan conjetural que cualquier pequeño avance es muy significativo. Y lo que a uno le parece que yo en mi laboratorio pues tengo que hacer 27 controles, hacer la estadística para que la P me salga significativa, en este campo funcionan de otra manera, ¿no? Pero ¿no te parece que la hipótesis que sí, toda la gente pero también es porque es tan atractiva y quieren demostrarlo y quieren que ya se saltan por encima muchísimo? A ver, hay muchas hipótesis, o sea que, y entre ellos hay muchas bofetadas. Lo que pasa es que estás intentando demostrar cosas que son, claro,
tan alejadas y tan distintas al día a día de un laboratorio en el que tienes A, B y tienes todos los pasos y todo muy controlado, aquí ya partes de que no, entonces de que es todo bastante hipotético y entonces cualquier avance experimental que te permita arrojar un poco de luz al respecto, si es sólido, pues es muy significativo. Claro, que te convenza o no, pues ya depende. Pero no creo que no lo puedes ver con los mismos ojos y con los mismos criterios con los que evalúas la investigación habitual que se hace, ¿no? En biología molecular o así. Bueno, me quedo con las ganas de saber un poco más de la síntesis de los ácidos grasos, que se ha quedado en el tintero, pero claro, no daba tiempo a demasiado más. Yo lo que quería era abundar un poquito en lo que ha dicho el profesor Recalda, porque claro, un ser vivo es un sistema en que todo interacciona y sin embargo todo este planteamiento acerca del origen de la vida son los componentes sueltos que van allá, pero pienso que o se van organizando pequeños subsistemas ya estables o esta de manera de encajarlo todo al buen tuntún, en plan mentalidad analítica científica. Entonces, ha habido estudios que se planteen la estabilidad de sistemas mínimos de síntesis química de algunos componentes o de eso no hay. No lo sé, es que no lo sé, o sea, no puedo responder así, porque tampoco soy un conocedor al detalle de todas estas cosas. Pero bueno, es un poco lo que comentaba antes, al final todos proponen pequeños pasos de cosas que ya se han conseguido pues estabilizar mínimamente y que en un momento dado dos de ellas se ensamblan o se cooperan, luego vendría una tercera que ya de por sí, o sea que sí que la tendencia es a que fue un fenómeno gradual, lógicamente paso a paso, ¿no? Pero... Última pregunta del profesor Well. Sí, vamos a ver. Es una pregunta para todos, creo. Muy bien. Y es si hay necesidad de que la física lo explique todo. Quiero decir, tenemos objetos, ¿no? Y dependiendo de qué sean esos objetos, ¿no? Si son distintos, ¿no? La física, una disciplina puede explicar unas cosas y no otras. Quiero decir, la unidad que encontramos en una molécula de agua en un coche y en un ser vivo son completamente distintas. Entonces, en vez de hacer un bottom-up en el que en el bottom parece que está todo y la física va muy bien y luego queremos tirar para arriba y explicar, no, cuando hablábamos de lo de las físicas distintas, ¿no? Yo creo que, o sea, que nos olvidamos del objeto, ¿no? Y vamos directamente con las herramientas que tenemos como para arreglar cualquier cosa con una llave inglesa, ¿no? Bueno, que igual, o sea, no es cuestión de que haya que hacer otra llave inglesa, igual es que, ¿no? O sea, no sé, No sé si tú quieres añadir No, algo yo es que para ya he acabar. dicho del tema de la física y la física, yo creo que he dicho lo que me sugería este asunto. Tampoco le había pensado yo mucho y claro, como habitualmente no pensamos... En ese punto yo comparto esa perplejidad también, ¿no? O sea, yo tampoco llego a entender, ¿no? Cómo, pues eso, o sea, un grupo hidroxilo acidifica una molécula, si lo tiene, pero no huye en las patas del perro, ¿no? O sea, son como realidades distintas como para tratar de describirlas, ¿no? Del modo del ensamblar, que es un poco lo que iba al principio también, ¿no? O sea, igual, no sé. No sé, al nivel máximo, no sé si va un poco por ahí los tiros, pero bueno, la biología sí que ahora va hacia una cosa que se llama biología de sistemas, en la que básicamente tú intentas describir cada componente y cada reacción y como una gran red de interacciones. Y eso lo puedes modelizar matemáticamente, cómo se va a mover la red en función de cuando tocas un nodo y tal. Pues se ha hecho con levaduras, más o menos, que tienen 6.000 genes y es atacable. Pero eso no es la vida, ¿no? O sea, puede tener la descripción de todas las reacciones posibles que puede haber ahí y todas las moléculas, pero... Por eso termino ya. Es que el problema es justamente que tratar a la vida como si fuese una estructura quieta en la que uno hace la foto y dice, a ver qué características tiene esto, tal como ha comentado el doctor Murillo, ¿no? Si la vida es una estructura en movimiento, o sea,
es el movimiento el que está ya intrínseco, o sea, sería una pelotita más de la estructura el estar en movimiento. No podemos tratarla como sistema 1, sistema 2, sistema 3, porque entonces estamos violentando y nos estamos, de algún modo, tomando algo esencial, lo sacamos y deja de ser lo que es. Y entonces es cuando las cosas no salen. Perdón. Yo creo que del mismo modo que nadie diría que es necesaria otra biología para explicar la sociedad humana, de hecho, bueno, Wilson, por ejemplo, Wilson, ¿no? En Harvard, yo no estoy de acuerdo con sus intentos, ¿no? Pero es esa especie de puente. Es decir, no se necesita otra biología para explicar la sociedad humana. El tema es que dentro de lo que la biología permite hay muchísima indeterminación y pueden surgir fenómenos como la cultura humana, el arte, etc. Si acaso, obviamente, hay una frontera ahí, el tema del funcionamiento del cerebro, pero bueno, sería otro tema. No entiendo por qué se necesitaría otra física para explicar la biología. Es que simplemente dentro de las posibilidades que deja la física, una de ellas es un sistema más eficiente en la gestión del trabajo como es un ser vivo. Pero no entiendo realmente qué innovación se necesitaría con respecto a la física. Máxime, perdón, yo aquí me estoy metiendo Javier, cuando la física emplea conceptos que ella misma decía Feynman, ¿no? Que dice que ha entendido la física cuántica y sí que ha entendido la física cuántica, ¿no? Que son tan complejos, tan difíciles de entender, que no sé, me parece que sería como pedirle a la biología que demasiado, ¿no? O sea, la propia ignorancia que la física tiene de sí misma, ¿no? Muy bien, yo creo que vamos a terminar aquí, ¿no? Porque la cosa va cada vez más empeorando y nos vamos a quedar en la docta ignorancia que también nos ha ido, ¿no? Pero sí que vamos a agradecer al profesor Novo su